Muy buenos días, lunes 29 de julio, y en medio de denuncias de fraude e irregularidad de la justicia electoral venezolana dio como ganador al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de ese país ayer con 51,2% de los votos contra 44,7% de su contrincante Edmundo González Urrutia. La oposición, que ya había denunciado que no dejaban entrar a sus veedores en el conteo, durante un momento de la noche estos se detuvieron y las actualizaciones de la carga de los votos se paró y luego se comunicó el resultado que rechaza la oposición y la comunidad internacional. Por eso, al riesgo que conlleva a la democracia de estas elecciones irregulares de Venezuela, decidimos abrir el programa de hoy con la democracia de Mon Laferte. Y vamos ahora a compartir las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la madrugada de ayer, luego de que el oficialismo saliera a comunicar su triunfo. Nicolás Maduro en la Plaza Bolívar de Caracas. Ya es 29 de julio, lunes, 12:27 de la madrugada de un lunes que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Paralelamente, la líder de la oposición, Karina Machado, que no pudo presentarse porque había sido proscripta por el régimen chavista, denunció que los resultados eran fraudulentos, que todos los venezolanos y la comunidad internacional lo sabían, y vamos a compartir el fragmento de su discurso luego de que se comunicaran los resultados. Es una conferencia de prensa allí de Karina Machado junto a Edmundo González Urrutia en Caracas. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Y déjenme decirles algo. Hemos estado asegurándonos que toda la información de este proceso se recogía y se reportaba. Desde temprano en la mañana habían 3 sondeos a boca de urna independientes y autónomos que comenzaron a dar resultados contundentes, impresionantes. A lo largo del día también, con los quick count o los conteos rápidos, fuimos monitoreando cómo iba la participación, hora a hora. Esto es una participación histórica. La cantidad de gente que fue a votar hoy. 4 quick count, conteos rápidos, autónomos e independientes, que dieron los mismos resultados que las encuestas de boca de urna. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Felicitaciones, Edmundo. Ay, perdón. Uy. Cuando digo que todo el mundo lo sabe, lo que aquí pasó, empiezo refiriéndome por el propio régimen. Ellos sí saben lo que pasó y lo que pretenden hacer. Esto lo sabe toda la comunidad internacional, toda, hasta los que fueron alguna vez aliados, saben
lo que pasó en Venezuela y la forma como la gente votó por un cambio. Pero lo más importante es que esto lo sabemos los venezolanos. En todas las comunidades, los pueblos, las aldeas, lo que la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse. La esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó. Ya pasó. No solamente los habíamos derrotado política, moral y espiritualmente, hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. Eso pasó hoy. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila, vieron la gente con alegría, con esperanza, organizados de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos. Obviamente es entendible la bronca y el rechazo luego de la elección que parece ser fraudulenta, pero pedirle injerencia a las Fuerzas Armadas podría llegar a desembocar en resultados peores de lo que se esperan. Esto mismo lo planteó el presidente argentino Javier Milei. Le vamos a pedir a nuestro locutor Mateo Soria que lea el tuit de Javier Milei ayer. Dictador Maduro afuera. Dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La libertad avanza en Latinoamérica. Y Maduro se refirió casualmente a Javier Milei en su discurso del triunfo. Vamos a escuchar ahora a Maduro diciéndole: Milei es un nazi fascista. Y a Milei le digo: Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Ese canto viene de la profundidad argentina y yo lo voy a repetir. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Y el presidente Boric, más cercano a las ideas de Maduro que la de Corina Machado, emitió un tuit distanciándose de los resultados de la elección venezolana. Sin embargo, no planteó esto de la intervención militar. Vamos a compartir nuevamente y le pedimos ahora a nuestra locutora, Camila Ansaldo, que lo lea. El tuit de Javier Boric ayer a la noche. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. En la misma línea se encuentra el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a pedir en este caso a Mateo Soria que nos lea el tuit de Luis Lacalle Pou. Así no, era un secreto a voces. Iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él.
Y por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken expresó que el gobierno de los Estados Unidos textualmente tiene la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano. Vamos a hacer un repaso de cómo se llegó a esta situación para tratar de entender los vasos comunicantes que puede haber con nuestra situación, si hay cierto paralelismo, y con el del resto de la región. Previo al chavismo había dos partidos en Venezuela que se alternaban en el poder, igual que sucedía en Colombia con los conservadores y los libertares, y que le dieron estabilidad durante muchos años al sistema político venezolano. Es más, Venezuela, hasta fin del siglo pasado, era uno de los poquísimos países de Sudamérica que no había tenido golpe militar y que la democracia había cruzado toda la Guerra Fría. Las denuncias de los acuerdos entre estos dos partidos y la distancia entre sus intereses y la de los habitantes del país empezó a generar un malestar que pudo ser canalizado por Hugo Chávez, que intentó primero un golpe de Estado en el año 1992. Algunos años antes, había desembocado en un proceso de rebelión popular muy conocido, denominado Caracazo. Esto había sido en 1989, 3 años antes. Luego de que Chávez saliera de la prisión por el golpe de Estado fallido, se había convertido ya en una figura política de una relevancia de primer nivel y resultó ganador de las elecciones de los finales de los 90. Vamos a compartir ahora el momento en que Chávez jura como presidente en 1998 diciendo: impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Es interesante que Chávez, al jurar, ya desconocía la propia Constitución, juraba cambiarla, y el crecimiento del precio del petróleo, del cual Venezuela es una de las mayores reservas del mundo. Contemos que el precio del petróleo pasó de $12 a 100, y el régimen de estatización que impulsó Maduro, y en aquel momento, Chávez, le dieron al gobierno chavista una caja económica con la cual hacer política de subsidios. Esto se perpetuó durante más de 15 años a lo largo del poder constituido con el chavismo y sus herederos. Hasta los problemas económicos tornaron la situación en imposible. Durante el año 2019 la inflación, por ejemplo, superó los 2 millones%, algo completamente impensado incluso para la Argentina. Y luego de gobernar durante más de 10 años, Chávez se enfermó de cáncer y en 2013 eligió al ex sindicalista y ex chofer de colectivos Nicolás Maduro como su sucesor. Vamos a escuchar ahora cuando Hugo Chávez le pide al pueblo venezolano que elija a Maduro en el año 2012. Elijan a Nicolás Maduro como presidente, decía Hugo Chávez. Escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y con el advenimiento de Maduro al poder se intensificaron las denuncias por acciones antidemocráticas, elecciones irregulares, presos políticos y represión a quienes se movilizaron fueron una constante del nuevo régimen chavista. Continuamente líderes de la oposición eran encarcelados o proscriptos y uno de los líderes que padeció esa situación fue Leopoldo López. Vamos a compartir un fragmento que explica quién era Leopoldo López en el año 2014, el líder de la oposición que desafió a Maduro. Leopoldo López es líder del partido opositor Voluntad Popular y exalcalde de Chacao, Caracas, y tiene 42 años. Él posee un nexo familiar con el gran libertador de América. Es tataranito de Concepción Anestoy Palacios, sobrina de Simón Bolívar. Además, desciende de Cristóbal Mendoza, primer presidente de Venezuela. Estudió economía en Ohio, Estados Unidos, e hizo una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Tras volver al país, trabajó en la empresa petrolera de Venezuela entre 1996 y 1999. Ya en el 2000 contendió y ganó la gobernatura del municipio de Chacao, donde se mantuvo por 2 periodos hasta el 2008.
Justo en ese año fue inhabilitado por desvío de recursos y estuvo impedido de acceder a cargos públicos hasta el 2014. Ya en 2009 presentó Voluntad Popular. Leopoldo López no solo es un detractor del oficialismo, también lo es de Capriles, la otra cara de la oposición, de quien fue jefe de campaña en la pasada contienda electoral. ¿Cuál es nuestro compromiso? Sacar al gobierno por la vía democrática, popular, constitucional, pero sacarlos al fin. Esa es nuestra agenda, nuestra propuesta, y lo decimos y lo hacemos públicamente. No es una conspiración. Y la oposición en Venezuela ya había denunciado fraude anteriormente. Vamos ahora a compartir lo dicho por los opositores en las elecciones de 2017, que calificaron de fraude aquel comicio electoral. Venezuela asimila el triunfo electoral del gobierno. La oposición antichavista no reconoce los resultados. La Mesa de la Unidad Democrática reclama más presión internacional contra Maduro. El presidente venezolano se dice dispuesto a una auditoría del proceso electoral. Bueno, ahí se ve claramente 17 del gobierno, 5 de la oposición. Pienso que debería continuar el diálogo. Se ve que el pueblo salió a votar. Creo que estoy un poco inconforme con el resultado. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas porque uno piensa que va a ser mejor el resultado porque queremos una Venezuela diferente. La oposición defiende que se ha tratado de un fraude electoral. No reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral. No solamente por todas las violaciones de ley que se vinieron cometiendo durante el proceso y que nos obligaron a alertarle a los venezolanos sobre las ilegales prohibición de sustitución de candidatos y el último invento que realizaron en las últimas 48 horas referida a la movilización de los centros electorales en el país. Esto que acaban de escuchar y que podría parecer dicho ahora, fue dicho en el año 2017. Y luego de esta denuncia nació una suerte de gobierno paralelo con el diputado Juan Guaidó como presidente. Vamos a compartir un fragmento de cuando Guaidó es detenido en el año 2019. Este es el momento en que un comando del Servicio Bolivariano de Inteligencia detiene al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó. El opositor se dirigía a un cabildo abierto en el estado Vargas cuando fue interceptado. Minutos más tarde, dirigentes del Partido Voluntad Popular anunciaron que había sido liberado. La dictadura intentó secuestrar al único presidente legítimo de la Asamblea Nacional y no pudieron mantenerlo preso. La dictadura es débil, está dividida. Mientras tanto, nosotros seguimos de frente. Posteriormente, Guaidó llegó hasta el lugar al que se dirigía en principio y donde lo esperaban decenas de ciudadanos. Ahí está, sí, un claro golpe de Estado que denunciamos a la comunidad internacional. Al legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que los agentes responsables de la detención fueron destituidos de sus cargos. Un grupo de funcionarios actuando de manera unilateral pueden realizar un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó. La comunidad internacional condenó la detención. 13 de los 14 gobiernos del Grupo de Lima calificaron los hechos de arbitrarios y rechazaron cualquier acción que pueda afectar la integridad física de los integrantes de la Asamblea Nacional y de sus familias. Y luego de años de fragmentación y debilidad de la oposición, los diferentes sectores se unieron detrás de Corina Machado. Vamos a compartir un fragmento que explica quién es Corina Machado. Primarias opositoras y no ha dejado de hacer campaña un solo día, aunque la candidatura no sea de ella. María Corina Machado ha pasado los últimos meses recorriendo Venezuela en moto y a pie para cautivar a votantes hastiados del chavismo, pretendiendo sumar fuerzas al diplomático Edmundo González. Él es la punta de lanza, el nombre ante el Consejo Nacional Electoral de la Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a la mayoría de los movimientos de oposición contra Nicolás Maduro. Sin embargo, el carisma y la fuerza que mueven a las masas son de Machado, como sus rosarios al pecho. Estos son muestra de su formación católica. Machado, de 56 años, es hija de una familia poderosa en Venezuela y fue educada en colegios católicos de prestigio en Caracas e internados en Estados Unidos. Antes de formarse como ingeniera y trabajar en los negocios de su familia, llegó a la política siendo parte de Súmate, un movimiento que se oponía a Hugo Chávez en 2002. También estuvo presente en el Palacio Presidencial durante el breve golpe de Estado que ese año intentó derrocar
derrocar al presidente y colocar en su lugar a Pedro Carmona. En una entrevista en 2005 con el New York Times, dijo que ella y su madre estaban en el palacio ese día solo para visitar a la esposa de Carmona, una amiga de la familia, no para apoyar el golpe. Mientras Corina Machado fue proscripta por el régimen de Maduro, tuvo que elegir un sustituto para que pueda competir y en ese escenario hace su aparición Edmundo González, también conocido como Edmundo González Urrutia con su segundo apellido. Vamos a compartir un fragmento para explicar quién es Edmundo González Urrutia. Edmundo González, un diplomático de bajo perfil que se ha convertido en el candidato presidencial favorito en Venezuela. Tiene 74 años, es internacionalista y fue embajador en Argelia entre 1991 y 1993. Además, fue director general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1994 a 1998. También fue embajador en Argentina entre 1998 y 2002, durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez. González también hizo parte del Consejo Editorial Internacional del diario El Nacional y fue presidente de la Junta Directiva de la Mesa de la Unidad Democrática, la alianza que concentró a los partidos más importantes de la oposición antes de la formación de la Plataforma Unitaria Democrática en 2021. Los escenarios que se abren ahora en Venezuela parecen depender de tres actores políticos: la movilización de los venezolanos opositores, la comunidad internacional y las Fuerzas Armadas de ese país. Este juego de fuerzas y contrapesos amenaza con que se resuelva la situación por fuera de la soberanía del país y la voluntad de los venezolanos. Vamos a llamar la atención sobre el peligro que recae sobre la democracia y nos vamos con el mismo tema con el que abrimos esta apertura, que es la democracia de Mon Laferte.